Bien, gracias por seguir en sintonía con Matinal. Tenemos nuestro plato fuerte, nuestra segunda entrevista. Nos engalana en este set Johnny Pujols, quien es secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Buenos días, Johnny. Buenos días, muchas gracias Johnny, por la oportunidad de estar aquí. bueno, Un placer de nosotros. como esa es una función relativamente nueva, hay que preguntar cómo va, ¿verdad? En este proceso, que además es un proceso complejo, complicado para el propio Partido de la Liberación Dominicana. Mucho trabajo, Ya. pero mucho optimismo también Sí. respecto a las responsabilidades que tenemos. Ha sido buena la experiencia. O va bien. Ha sido buena. Siempre hay que tomarse la parte positiva, aunque implica mucho trabajo. Es un gran desafío que tenemos por delante, pero uno lo va asumiendo. Además sabíamos en qué nos estábamos poniendo, ¿verdad? ¿Y En qué nos cómo estábamos va el poniendo. partido en ese proceso de reestructuración que va avanzando muchísimo, Congreso, elección de nuevas autoridades? Cuéntanos un poco. Va bien, el Congreso ya culminó. Ahora hay un conjunto de decisiones del Congreso que es lo que Hay que nosotros completar. llamamos Sí. línea organizativa y electoral, que es una transformación total de la estructura del partido. Nosotros hemos hecho varias transformaciones a lo largo de la historia. Probablemente la más conocida es aquella que permitió la masificación del partido a principios A partir del sexto Congreso. del sexto Congreso, correcto. Y entonces ahora queremos recuperar un poco de calidad. Y vivimos una época distinta en la que la mayoría de los ciudadanos no tienen sentido de militancia social ni política. No solamente pasa con los partidos en general. Y por lo tanto, lo más importante es usted identificar quiénes son los que quieren militar de su membresía. Hay una parte de la membresía que actúa como simpatizante simplemente y se moviliza electoralmente. Pero los que quieren militar, usted tiene que formarlo y ponerles tareas. ¿Ha definido el partido esa dinámica Sí. que en gran medida es recuperar un poco la esencia original del partido? Es así. Que tenía los comités, los cuadros, Los círculos, sí. los círculos de estudio. Bueno, Pero es fácil regresar a no ese esquema. no es sencillo. Después que la gente sobre todo soltó todo eso. Sí, no es sencillo. Hay una ley que es la ley de entropía que dice que en el universo todo va de un estado de mayor orden a un estado de mayor desorden. Es decir, que la cosa se Y degrada. todo cambia. Sí, entonces recuperar orden implica un esfuerzo, un gasto de energía, de tiempo, de recursos, Bueno, pero dicen es posible. que a veces recuperar el orden es más complicado que establecerlo. Sí, es así, es complicado. Pero afortunadamente los delegados del Congreso tuvieron la conciencia y la inteligencia de aprobar esas transformaciones. O sea, nosotros lo que nos toca es ejecutarlas. Y claro, considerando que vivimos en una época distinta, o sea, no pretendemos regresar a los círculos, pero sí regresar a la formación. Tenemos la tecnología, que es una aliada para garantizar esa formación en este momento, y organizar toda la militancia del partido en torno a los recintos y colegios electorales, porque hoy, con las redes sociales, la gente interactúa más virtualmente incluso que en el territorio. Así que el único espacio donde él se puede encontrar con alguien que vota igual que él en los colegios. Antes de seguir con los temas del partido, de la dinámica interna, y que para que no vaya a pasar mucho el tiempo, quería saber, ¿han recibido ustedes ya la invitación formal del presidente para discutir los temas migratorios? Sí, bueno, nosotros, primero, la semana pasada el presidente hizo una mención de que quisiera que los partidos de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo, participaran en un diálogo con la idea de construir un pacto frente a la migración ilegal haitiana. Y nosotros en la reunión del comité político lo discutimos y indicamos que estábamos abiertos al diálogo y que quisiéramos recibir la invitación formal. Y gentilmente el presidente pues dijo que había escuchado la declaración y iba a enviar la invitación, y la recibimos el sábado. La recibieron ya el sábado. El sábado, una invitación formal al partido firmada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, por instrucciones del presidente de la República. ¿Y cuándo sería esa entrevista, esa reunión? No nos han dicho cuál es el protocolo que sigue. Sí nos anexaron un documento que es una propuesta de pacto que está firmada por los partidos aliados al PRM, por el PRM. Es decir, lo que el gobierno quiere es que ustedes se incorporen a ese pacto. Más o menos como punto de partida. Exacto, yo considero que es un punto de partida y que nosotros podemos llevar propuestas porque es un diálogo. Hay alguna de esas propuestas que nosotros la adelantamos el día antes de ayer. Esto te iba a preguntar, que más o menos algunos puntos, elementos que plantea el PLD. Primero, la primera parte de la posición del partido es asistir al diálogo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es un momento que requiere la unidad nacional. Hay amenazas incluso externas que siempre han acusado al país y bueno, ahí tenemos que actuar unidos porque nosotros somos un partido de Estado que gobernó.
Segundo, nosotros sí hicimos algunas observaciones críticas a la política migratoria, porque hay algunos de los anuncios que se han hecho, de las medidas que se han anunciado, que se habían anunciado anteriormente, y nosotros pues nos preocupamos por la efectividad de esas medidas, que no se conviertan en anuncios. Por ejemplo, ampliar la cantidad de militares en la frontera, que anteriormente se había llevado a 12.000 y ahora hablamos de llevarlo a 11.000, pues por alguna razón no se había llegado al número. En el caso de las deportaciones es importante que tengamos la información de las personas que se deportan, porque necesitamos saber cuál es el nivel de recurrencia, cuántas veces regresan, qué es lo que está pasando con eso. Hay muchísima información que se tiene que levantar sobre la migración ilegal para nosotros poder dar una respuesta mucho más efectiva como Estado. Uno tiene conciencia de que este es un problema histórico y que además, porque compartimos una misma isla, no es un problema que vaya a desaparecer de la noche a la mañana, pero las circunstancias actuales, el nivel de inestabilidad que en Haití, pues amerita que el gobierno y el país esté atento. Quisiera saber, cuando dice que Paliza firmó la carta por instrucción del presidente, no hay que olvidar que Paliza, además de ser el presidente del partido, es el ministro de la presidencia. Sí, él firmó como ministro de la presidencia. Por tanto, es una visión del gobierno. No me queda claro cómo se va a hacer la dinámica. Por ejemplo, porque el presidente ha hablado que va a citar a los expresidentes, y son 3. Es en el caso de Danilo Medina, Leonel Fernández y Hipólito Mejía. Esas reuniones pudieran, en un momento, ¿han considerado ustedes, se ha hablado de que puedan ser juntos los 3 presidentes con el actual presidente y a lo mejor algún equipo de apoyo en ambos lados que pueda generar una conversación, que pueda enriquecer esos temas que están ahí, que pueda agregar otros? Bueno, primero son 2 iniciativas distintas, o por lo menos así lo interpretamos nosotros. Hay una invitación al partido a ser parte de una discusión tendente a construir el pacto. Sí. Y bueno, ahí ya están involucrados nuestros técnicos construyendo propuestas, ideas que puedan enriquecer esa propuesta de pacto. Y por otro lado, el presidente en la semana, luego de que ya habíamos recibido la invitación, habló de invitar a los expresidentes o de conversar con ellos. Incluso cuando el presidente anunció que iba a anunciarlo, ya ustedes habían recibido la invitación. Sí, claro. Sí. Ya habíamos recibido la invitación formal el sábado, la recibimos. El presidente habló el lunes en la semanal. Y ante una pregunta dijo que él quería conversar con los expresidentes y a nosotros nos parece una buena iniciativa. Los expresidentes tienen una mirada, tienen una experiencia que puede ser aprovechada. Claro. Nosotros como país tenemos el beneficio de que tenemos 3 expresidentes vivos. Eso es algo lo que se le puede sacar provecho, sin duda. Digo, vivo y que camina. Y saludable, sí, en buenas condiciones. Entonces, el protocolo no lo hemos recibido todavía, ni nosotros, en lo personal, yo no puedo hablar por el presidente, pero en lo personal creo que lo ideal es que inicialmente, aunque luego haya otro tipo de iniciativa, pero inicialmente sería bueno que hayan encuentros bilaterales. ¿Por qué? Porque ahí puede fluir mucho más naturalmente la conversación. Aunque más adelante pueda haber encuentros más... Obviamente estos 3 expresidentes, sí. Estamos hablando de Leonel, Danilo e Hipólito, lidiaron con el tema migratorio y quizás en su momento hicieron sus aportes. Sin embargo, tenemos una deuda histórica con el tema migratorio en el país y muchos atribuyen a la falta de la aplicación de las leyes. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué ha fallado desde tu punto de vista? Yo creo que una de las cosas que, mirando hacia el futuro, que pudiéramos hacer ahora distinto como país, es levantar concretamente toda la información relativa a la situación actual de la migración ilegal en el país. Yo creo que a veces hemos vivido de espalda a esa realidad, como si no la quisiéramos saber, y yo creo que deberíamos ser más transparentes en ese sentido. Y también respecto a todas las bandas que operan en la frontera, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el problema está en la frontera. Es decir, no, aquí, claro, evidentemente, ya se puede resolver con las deportaciones, con otro tipo de medidas, pero la frontera hay que resguardarla. Y no basta solamente con el muro, sino también con desarticular todas esas bandas que trafican con haitianos y que trafican con el dolor humano, porque esa es la verdad. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros sentimos que puede haber cierta opacidad. Hay una denuncia que ha hecho el alcalde de Dajabón, que es un alcalde del partido de gobierno, en la que él dice que prácticamente hay sobornos, hay todo un conjunto de mecanismos que permiten que esas bandas puedan seguir operando de manera impune. Y a nosotros nos llama mucho la atención que hace unos meses, en medio de la campaña o previo a la campaña electoral,
se desarticuló una banda de las que operaban, de las que traficaban con personas, pero usted nunca supo cuál fue la sanción, cuál fue la condena efectiva que hubo, quiénes eran los que estaban involucrados, y resulta altamente sospechoso en una época en la que los expedientes judiciales se filtran. Vamos a ver esto, vamos a especular un poco. El presidente está convocando a los expresidentes. Y obviamente tenemos el tema migratorio que está candente sobre la mesa, pero el país tiene montones de problemas. Sí. En la que de alguna manera los convocantes también han tenido responsabilidad y tienen que ver con eso. Por ejemplo, el país necesita una reforma fiscal. Tiene un presupuesto desequilibrado, tiene el tema de la deuda externa, tiene el tema de la seguridad, tiene el tema del 10% de los aranceles y de su relación con Estados Unidos, tiene el tema de las candidaturas independientes, la parte institucional del país. Pudiera pensarse en un pacto de nación más allá. Incluso tiene la propuesta del propio presidente que dice que quiere que para el 36 el país pueda duplicar su Producto Interno Bruto. Es decir, que creo que hay desafíos importantes. Hay desafíos importantes como para sentarse y que cualquiera que llegue al gobierno encuentre un escenario distinto. Nosotros hemos promovido grandes pactos. Ahí está la Estrategia Nacional de Desarrollo, por ejemplo. Sí, pero en la Estrategia Nacional de Desarrollo cada uno cogía solo lo que le convenía de ella. Pero sirvió de marco, ¿verdad? Porque permitía que los gobiernos tuvieran de dónde servirse. Sirvió de marco. Algunos tributaban más a un tipo de políticas y otros a otros, pero estaba ese marco ahí y nos permitió empujar el país en una dirección. Y creo que desde el partido siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, siempre que ese diálogo sea estructurado, sea sincero, sea firme y vaya a traer soluciones al país. Nosotros no tenemos dificultades con eso. De hecho, cuando se comenzó a motivar la iniciativa de una necesaria reforma fiscal, nosotros hicimos una oposición, se puede decir incluso ligera. Lo único que nosotros dijimos es que el gobierno tenía que ajustarse a los cinturones y dijimos algunas cosas en las que tenía que recortar el gasto. Luego se decidió no avanzar en esa dirección, pero nosotros sabemos la situación que tiene el país en términos de su economía y hemos ido fijando posición y en los próximos días lo seguiremos haciendo, al margen de que estemos convocados a este pacto. Pero bueno, seguimos abiertos a cualquier otro tipo de pacto, de diálogo que sea necesario para el país. Vamos a ver, Johnny, del país, los problemas o las demandas, vamos a decirlo así, de los ciudadanos, son reiterativas. Educación, transporte, medio ambiente, migración, salud, y es una demanda desde hace muchos años. ¿Por qué que sabemos cuál es la situación y qué es lo que pide el país? ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil resolver esos problemas? Hay algunos problemas como el problema migratorio que ya dijimos, tiene componentes históricos de muchos años. Hay otros en los que sin duda avanzamos muchísimo y nosotros sentimos y hemos dicho que se ha retrocedido. Por ejemplo, en el tema educativo nosotros en el año 2023, porque las cifras sobre este año no están muy claras, 2023-2024, habían 173,000 estudiantes menos que en el año 2019. O sea, un retroceso definitivo en la cobertura, sin hablar de la calidad, que debió avanzarse mucho porque ya las condiciones logísticas y materiales para garantizar educación de calidad estaban con la construcción de las aulas que se hicieron en nuestro gobierno. Nosotros hicimos crítica fuerte al retroceso en el sistema de salud, pero no lo hicimos solo nosotros. El episcopado dominicano se pronunció al respecto. Hay evidencia de la insatisfacción ciudadana con servicios como el 911, que habían alcanzado un nivel de satisfacción superior al 95% en los gobiernos del PLD. El problema eléctrico, por ejemplo, nosotros dejamos las pérdidas por debajo de un 30%. Las pérdidas están casi en un 50% en este gobierno, porque por falta de inversión en las redes, en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Entonces ha habido retrocesos y eso sí es sumamente pernicioso. Una cosa es que un gobierno avance más en una dirección que en otra y otra cosa es que retrocedamos en políticas públicas que son esenciales para el desarrollo del país. Parecería que una de las mayores urgencias del partido en este proceso de recomposición y con miras al 28 es definir la ruta del candidato. Y han habido algunas objeciones, algunos acuerdos. ¿Se ha logrado hacer un acuerdo para saber exactamente qué se va a hacer? Si se va a replicar un poco la idea de la consulta para ir identificando ese candidato, si se va a dejar que todo el mundo corra y al final hacerlo dentro del plazo de la ley. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, el comité político ha convocado el comité central para el día 8 de junio, así que de aquí al 8 de junio todavía hay un trecho, un tiempo en el que la comisión de unidad y arbitraje del partido, que es una comisión designada por el comité político, de miembros del comité político, pues pueda seguir conversando con los compañeros y construyendo la unidad. Para nosotros la unidad es el resultado de un proceso, no es algo que se cae de la mano. ¿Tiene el partido y esa unidad lo que quiere construir con los candidatos? Sí, yo creo que hay un consenso para la consulta, un consenso para adelantar el proceso, de alguna manera replicar lo que se hizo. La búsqueda de la unidad es para garantizar un proceso que adelante la fecha, evidentemente, para unificarnos en torno a un solo aspirante. Esa es la idea, eso es lo que se ha querido buscar, igual que se ha hecho en el pasado. Eso requiere conversación, requiere diálogo, requiere paciencia, pero lo hemos sabido hacer. Pero evaluada la experiencia anterior, ¿sienten ustedes que ese es el camino correcto? Es decir, ¿por qué replicar un proceso que al final no dio el resultado deseado? No hay mucha tradición en nuestro país de que los candidatos efectivamente se seleccionen en el año preelectoral. Aquí las campañas tienden a ser más largas, el país es muy politizado. Y no solamente estamos hablando de historia y de cultura política, sino además que usted tiene los demás partidos con candidatos predefinidos o configurados, exceptuando el partido de gobierno que tiene de su lado la ventaja que da estar en el gobierno. O sea que tenemos razones para preocuparnos por ese tema. En este caso hay un presidente que no será candidato. Sí, porque la Constitución lo establece, además porque él mismo ha reafirmado que no va. Bueno, y por otro lado, es importante que todos los aspirantes de todos los niveles, en este caso del nivel presidencial, recuerden que el partido está por delante y que los candidatos están por detrás. O sea que aquí lo más importante es la marca, el partido, que además marca mejor que los candidatos y que ha ido posicionándose. Pero del PLD solamente Francisco García ha oficializado. Hay otros que han anunciado en la dirección del partido su interés de aspirar a la nominación presidencial. ¿Y hasta cuándo la comisión de arbitraje tiene para recibir hasta ahora las aspiraciones? La Asamblea del Comité Central es autónoma, libérrima, o sea que hasta el momento de la Asamblea del Comité Central pueden darse dando conversaciones. Sí, claro que sí. Okay, pero todo perfila que va a ser el candidato Francisco Javier García. Ahora, en el Comité Central existe ese... No quiero dar declaraciones respecto a quién puede ser o quién no debe ser el candidato presidencial por el rol que tengo como secretario general, pero además de eso, porque yo creo que de nuevo lo más importante del partido, que el instrumento que va a potenciar el trabajo que hacen los candidatos. Ahora, Johnny, en el proceso que el partido está, que es un poco relanzarse, reconectar con las sociedades, ¿no resulta más beneficioso que los candidatos caminen de aquí al año en que se seleccione? Porque cada quien, por poco que tenga, algo suma, algo despierta. Un candidato demasiado temprano también puede sentar a muchos y dejar que las cosas marchen. Hay diferentes perspectivas sobre eso y una de las miradas es esa que usted ha mencionado. Y digamos que todas ellas tienen que confluir y tenemos que ir entre todos construyendo, encontrando el camino. Yo pienso también que el partido tendrá grandes desafíos ahora con la transformación de la estructura todo este año. Y bueno, la llamada al pacto que nos han hecho, que el PLD ya ha fijado su posición de decir, nosotros no podemos renunciar como país a la soberanía y a la defensa de la integridad de nuestro territorio. Yo vi ayer la declaración de la OIM, de la Organización Mundial para las Migraciones, y nos preocupó muchísimo y creo que ahí como país tenemos que actuar responsablemente e incluso respaldar el gobierno. No es correcta las denuncias que se han hecho en muchos organismos internacionales, porque República Dominicana además ha sido extremadamente solidaria en momentos claves. La unidad del partido fue un elemento importante en la permanencia del PLD en el poder, pero también la elección de candidatos quizás que llenen la atención en el público votante. Por ejemplo, Gonzalo Castillo y Abel Martínez. ¿Qué reto tiene el partido de tener un candidato que conecte con la población votante? Es muy importante, no solamente el candidato. Yo creo que un partido, a veces nos confundimos y en los partidos nos gusta hablar de 2 millones de miembros y de qué sé yo cuánto. Los partidos suelen cometer exceso de boca. Falso, pero además de ser falso es innecesario. Exacto. Porque usted lo que tiene es un grupo de militantes
y ese grupo de militantes usted tiene que formarlos. Para mí lo más importante para que un partido trascienda electoralmente, para que vaya conquistando a la población desde el punto de vista electoral, es la práctica, el discurso y la cultura de esa militancia. Y eso se expresa en las comunidades. Cuando usted asume el discurso de la gente, cuando usted organiza el pueblo dominicano en torno a causas que puedan empujar el país en la dirección correcta. Y ese es el tipo de militante que tenemos que construir. Y evidentemente eso se tiene que ver reflejado en nuestra boleta, tiene que ser coherente. No podemos tener un tipo de militante y una formación de la estructura y que luego el candidato sea alguien totalmente informal o que se comporte de manera arbitraria o que no vaya en consonancia con lo que el PLD practica. Johnny, ha sido muy grato, pero quería así brevísimo. ¿Hay algún nivel de conversación entre la oposición? Sí, por ejemplo, entre todos los partidos, sobre todo los partidos mayoritarios, hubo conversación para el tema de las candidaturas independientes. Sí, porque representaban un peligro si no se normaban. Okay. O sea, no estamos en contra de ellas. Y por lo tanto siempre ha habido conversaciones con los demás partidos. Bueno, despedimos a Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Johnny. Las puertas siempre van a estar abiertas. A ustedes gracias por esa complicidad. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación.